Hoy tengo la satisfacción de poder entrevistar al gobernador del departamento, don Óscar Montes. Ha transcurrido un primer año de gestión y es bueno que la población conozca de cerca qué es lo que se hizo, se reordenó o no la casa, qué proyecciones se tiene para este segundo año, cómo comenzamos justamente este segundo año de la gestión. Óscar, muy buenos días, como siempre bienvenido a Unitel de Tarija. Hablemos del tema financiero, porque al principio de su gestión usted prometió reordenar la casa, el tema económico que se corrija, para poder avanzar, porque había demasiadas deudas, muchos compromisos y no alcanzaban los números para poder cubrir. Buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buenos días, un saludo a toda la amable audiencia. Bueno, sí, lo preocupante, lo urgente dentro del gobierno departamental era arreglar las finanzas, en la medida en que desde el año 2014 empezaron a bajar los ingresos que percibe el departamento por concepto de regalías, principalmente, que constituyen el 70% de los ingresos del gobierno departamental, las regalías petroleras. Hemos llegado a tener hasta 2.500 millones de bolivianos por año de ingresos. Hoy estamos alrededor de 500 millones por concepto de regalías. O sea, hemos tenido una disminución de casi el 80% de los recursos. Y lamentablemente bajaron los ingresos, pero el ritmo de gasto, o sea, no lo pararon nunca, sino que continuó. ¿Cómo se financiaba? Con deuda. Entonces, cuando llegamos encontramos una deuda que superaba los 3.000 millones, 3.197 millones de bolivianos, de los cuales casi la mitad corresponden a compromisos ya adquiridos y habían otros que estaban en curso. Los dos últimos gobernadores, el anterior, 1.400 millones comprometió, el último 1.200 millones con recursos que ya no existen prácticamente. Entonces la primera tarea fue reestructurar la deuda. Es así que hemos logrado reducir en 1.409 millones de bolivianos las deudas que eran compromisos que se habían asumido pero que hoy no pueden ser cumplidos. Por lo tanto ha sido una labor muy difícil porque había que trabajar con instituciones del gobierno nacional, con las propias alcaldías, con las subgobernaciones, las secretarías, que eran los 4 sectores que mayor volumen de deuda habían contraído. Así que esos son los datos que tenemos, esos son los ingresos que hoy hemos percibido este último año, de mayo a abril de este año. Fíjense que las regalías son 511 millones, 54 el IDH, 29 el EHD, 102 millones son los fideicomisos que estaban ya la mayoría en curso y otros que hemos tenido que tramitar nosotros para pagar principalmente las grandes represas que se están construyendo en el departamento, estadios que se han hecho en Entre Ríos y otras obras que se tenían con el gobierno nacional. Y 37 millones son de recursos propios, vaya a decir las tasas, patentes que se cobran dentro del gobierno departamental. En total, 735 millones de bolivianos. Esos son los ingresos. El presupuesto departamental, gobernador, solamente tiene que ver con los ingresos de regalías, hidrocarburos y algún fideicomiso o crédito del gobierno. No tenemos ningún otro tipo de asignación. Sí, no hay más asignaciones, ¿no? Lo que sí hay son algunos recursos propios que se cobran por una serie de servicios que vende el gobierno departamental. Ese tema lo vamos a ampliar ahora porque tenemos una enorme cantidad de equipo pesado que lo estamos acomodando, acondicionando para poder brindar servicios, sobre todo al sector productivo. Por ejemplo, el Prosol nos lleva más de 40 millones bolivianos cada año y resulta de que mucha de esa plata iba solo a ferreterías. Ahora nosotros estamos vendiendo servicios a los propios campesinos para nivelar terrenos, construir reservorios, arreglar acequias, atajados, en fin, ¿no? Entonces, esos son los ingresos. Fíjese de que el 70% de Danilo son regalías, ¿no? Sí. El fideicomiso 14%, IDH 8%, ingresos propios 5% y el impuesto especial a los hidrocarburos 4%. Vamos al siguiente cuadro, señor director, así aprovechamos. Ahí están los gastos. Eso es en que se gastó estos 700 millones que recibimos. 254 millones fueron a parar a pago de deudas a los contratistas y proveedores. 155 gastamos en lo que es el funcionamiento. Quiero indicarte de que el promedio de este año que se fue ha sido 12.9 el promedio de funcionamiento frente a los más de 20 que habían antes, y ahora este año tenemos proyectado 10.5. O sea, hemos reducido drásticamente los gastos de funcionamiento porque hemos bajado de 13 a 6 secretarías. Los subgobernadores, que antes tenían en promedio 100 empleados cada uno, hoy están con aproximadamente 40 empleados. Entonces hemos reducido la carga burocrática de manera drástica para poder liberar recursos y poder cumplir compromisos. Con los gobiernos municipales, por ejemplo, se
transferidos 61 millones de bolivianos, corresponde al 8%, pero si es de recursos propios estamos hablando del 10%. Al Prosol 45 millones, estamos pagando la deuda que antes se tenía con el Prosol, se ha pagado del año Prosol 2020, por ejemplo, y ya estamos pagando ahora el Prosol 2021. Todavía esperamos ponernos al día para poder nivelar y empezar a pagar el 2022. La salud se lleva 44 millones, esto corresponde a los ítems gobernación, se ha creado mediante ley un total de 600 ítems en el sector salud, que es competencia del gobierno nacional, pero que lamentablemente tenemos que pagar. Concurrencia con el gobierno nacional, 39 millones, aquí básicamente hay 3 proyectos, uno con Emagua, que es el proyecto grande, el Guadalquivir, que es para dar agua a Tarija, San Lorenzo y el Valle. Hay otro programa que es con la Agencia Estatal de Vivienda, 30 millones que le debemos ahí. Y están los proyectos con el FPS, que estamos cofinanciando 7 proyectos, 4 de agua potable, 3 de alcantarillado aquí en la ciudad de Tarija. Ahí tiene que ver también el proyecto de la piscina olímpica, todas esas obras que reclaman el pago del gobierno. Eso está estos son los gastos ejecutados. Ese recurso que reclama el ministro de Obras Públicas está todavía en deudas. Es otro concepto, todavía no se ha ejecutado porque, si bien se ha recepcionado la obra, no hay la planilla de cierre. Y ahí tenemos varios problemas porque se han ejecutado ítems que no están en el contrato y por lo tanto eso hay que ponerse de acuerdo para ver cómo vamos a pagar eso teniendo el respaldo legal, cosa que no existe. Entonces por eso que le hemos insistido al ministro en que tiene que sentarse, tenemos que hacer una adenda al contrato para justificar el pago de esos ítems que no están en contrato. Estos son proyectos que ya se han ejecutado, Danilo, por lo tanto aquí se está pagando. Las desconcentradas básicamente tienen que ver con el PER, San Jacinto, y bueno, eso se han pagado 37.9 millones de compromisos que ellos habían asumido. Lo mismo las subgobernaciones con 32 millones. Aquí hay proyectos de agua, el proyecto de agua para Patcaya, por ejemplo, que está ya en fase de conclusión, el proyecto de agua para Bermejo, que cuesta más de 130 millones de bolivianos, que finalmente llegó el agua a Bermejo, Danilo, una belleza, porque noticia, claro. Viene de San Telmo y se rompía por un lado, por el otro lado del sistema, así que hoy ya finalmente está llegando el agua a Bermejo. Tenemos las canastas alimentarias, 22 millones, aquí están las 2 canastas, tanto el adulto mayor como de la gente con discapacidad. En Caja y Banco en estos momentos tenemos 20 millones, este es un corte al 30 de abril de este año, es decir, hasta hace poquitos días. Y la Asamblea Departamental, que llevó un total de 20 millones. Son los 735 millones que hemos administrado en el año de gestión. Fíjate que el 35% ha ido a cancelar deuda. Pasemos, por favor, que ese es un detalle de la... Pasamos al siguiente cuadro, deuda, por favor. Bueno, y aquí están los gastos ejecutados. Son 735, se borró un 7 ahí, pero el 35% va a pagar contratistas y proveedores, 21% a funcionamiento, lo cual es bastante aceptable porque antes era encima del 50% del presupuesto que iba a funcionamiento, ¿no? Pasemos, por favor, el siguiente cuadro, para que nos acompañe con los cuadros. Este es cómo ha disminuido la deuda, eran 3.197, hemos reducido 1.409 millones de deuda, el 44%, todavía nos queda 1.788 por pagar. De eso, la mitad, el 50%, corresponde a los bancos, tenemos el 16% de ese total son procesos contenciosos. A las empresas públicas, que es lo que debe CETAR y Entagas, es el 13%, las subgobernaciones, con los municipios apenas tenemos un 3% de deuda, y ahí está el FPS, Emagua, la Agencia Estatal de Vivienda, las secretarías departamentales, ahí está lo de la piscina, porque es la Secretaría de Obras Públicas la que contrató el velódromo y la piscina, y las unidades desconcentradas que todavía deben un 2%. ¿Este endeudamiento todavía está dentro de las perspectivas de cumplir el techo presupuestario? ¿Permite tener esta deuda o impedirá hacer nuevas obras? No, la ventaja es que hemos renegociado la mayoría de la deuda, Danilo, y está pactada a largo plazo. Nos queda solamente la deuda del anillo energético, que son 122 millones que se debe a capital, sin intereses, sin multas, eso todavía está aparte. Nosotros hoy lunes le estamos haciendo llegar una propuesta a ENDE, el viernes hemos trabajado con el gerente nacional de ENDE Transmisión, que ha estado acá con nosotros en Tarija, y hoy le estamos haciendo llegar una propuesta que le vamos a proponer pagar en 10 años esa deuda. Con eso habríamos reordenado toda la deuda y está pactada ahora a pagarla en un promedio de 15 años, por lo tanto sí nos va a permitir poder
cumplir esa obligación y liberar recursos para atender las necesidades que son múltiples y que recibimos a diario. Esos 180 millones y un poco más que Tarija compromete pagar a ENDE por el interconectado, ¿era una obligación del gobierno o era obligación de la gobernación? Mire, debería haberlo asumido CETAR. O sea, hemos averiguado por varios lugares cómo es que opera en otros departamentos y lo cierto es que la obligación es de la que presta el servicio. Pero en este caso, como CETAR estaba tan endeudada y no tenía ningún tipo de ganancia, hoy la situación es diferente de CETAR. Para indicarte, Danilo, CETAR de cada 4 megawatts que compraba a ENDE, 1 se perdía. O sea, el 25% tenía de pérdida CETAR. Entonces, con eso ninguna empresa puede ser rentable. Claro. Hemos encontrado CETAR con una deuda al sistema energético de 330 millones, ha bajado ya considerablemente. Las pérdidas se han reducido en 85% con una sola medida, una llamada telefónica al gerente y le instruí que a partir de hoy día nadie se libra de pagar la luz, todos pagamos la luz. Los trabajadores pagan la luz. Ahora pagan la luz. Pero ¿qué ocurría, Danilo? De ese 25% de pérdida que había antes, ha bajado a un aproximadamente 7%, lo cual es aceptable, porque hasta un 12% se permite de pérdida. Nosotros teníamos 25%, estamos el doble de lo permitido, con una sola medida que era que todo el mundo paga la luz. O sea, nosotros que estimamos de que habían trabajadores de CETAR que seguramente asumían como suyos medidores de grandes consumidores. Entonces por eso era que había tanta energía que se perdía. O sea, no pagaban porque esos medidores estaban a su nombre. Exacto, entonces me imagino que uno decía, a ver, ¿cuánto paga usted? 20.000, y a mí deme 5.000 y el medidor a mi nombre. Y entonces ahí la gran perdedora era CETAR. Pero con una sola medida hemos logrado bajar las pérdidas a una cifra que es totalmente racional, ¿no? ¿Sigue perdiendo CETAR o No, CETAR este año está ya con superávit. Este año llevamos 8 millones de bolivianos, en los primeros 4 meses llevamos 8 millones de superávit. Si bien no hemos hecho una política drástica ya, pero ya se ha reducido la carga laboral, había más de 600 y ya estamos 500 trabajadores. Hemos eliminado toda la terciarización. Antes todo se hacía con empresas de afuera, todo. Entonces ahora estamos haciendo trabajar a la gente adentro. Todavía quedan algunos ajustes, pero no van a ser drásticos. Sin embargo, hay necesidad de seguir poniendo a CETAR en los parámetros que tiene Chuquisaca, Potosí, Oruro, que son sus hermanas gemelas, ¿no? CETAR sigue siendo la peor empresa en su género del país, pero hemos empezado ya a trabajar poco a poco para poder ponerla dentro del estándar de las otras empresas, ¿no? Ya que estamos con el tema energético, gobernador, ¿cómo andamos en Entagás con la medida además de que Yacimientos vuelve a tomar el control en el Chaco, en la distribución e instalación de nuevas conexiones? Bueno, esa fue, yo creo, una decisión errónea de la anterior autoridad chaqueña, ¿no? que con esa pelea estéril, innecesaria que tiene con la capital, resulta que pidieron que YPFB entre a operar el sistema de gas en Yacuiba y prácticamente expulsaron a Entagás. Hoy los chaqueños están sufriendo las consecuencias porque el gas les ha subido y según algunos reportes le ha subido el 100 y algunos hasta el 200% la factura de consumo, por un lado. Por otro lado, ahora el Chaco pretende ser socio de Yacimiento y es otro momento. Nosotros, los tarijeños, hemos tenido la certeza de crear Entagás en un momento políticamente propicio, porque Entagás es una empresa donde la gobernación y YPFB son socias, por lo tanto ya opera Yacimientos dentro de Entagás, porque es copropietaria Entagás. Sin embargo, ahora hay que esperar nuevamente un nuevo fallo judicial, pero yo veo que es muy complicado que CETAR vuelva, o Entagás vuelva a operar al Chaco, por lo menos en el corto plazo. Aquí estamos intentando también arreglar la empresa, la hemos encontrado con contratos muy onerosos, muy caros. Hemos tenido que eliminar una serie de contratos para evitarle la carga y hoy estamos retomando las instalaciones domésticas. Se han hecho más de 3.000 en este último año, pero ya a precios normales. Antes los precios de instalaciones del gas que pagaba Entagás eran demasiado caros. Me decía el vicepresidente de Yacimiento, que compartimos el directorio, que durante los últimos 6 años no había participado en el directorio de Entagás. Me dice, ustedes tienen que pagar a precio normal porque nos encarecen los productos. Es una válvula que en Santa Cruz la pagamos $1, ustedes la pagan 3, dice, entonces eso nos distorsiona el mercado. Bueno, hoy estamos volviendo a los precios normales. Eso nos está permitiendo liberar recursos. Pero lo mismo pasa con una enorme cantidad de obras, Danilo. Hemos encontrado escuelas que estaban pactadas, contratadas para pagar $1.000 el metro cuadrado. Yo he construido enorme cantidad de escuelas aquí en Cercado y nunca hemos pagado una obra más de $350 el metro cuadrado, que es un precio normal para una escuela.
La gobernación pagaba 900, 1050 dólares el metro, o sea, 3 veces por encima del precio. O sea, la construcción por metro cuadrado. Muy caro, muy caro. Entonces, por eso es que hemos bajado 1.400 millones. Claro. Por ejemplo, había una represa que se estaba construyendo aquí en San Francisco, en el municipio de Patcaya, por casi 25 millones bolivianos. Bueno, ha ido el PER la anterior semana, nos va a costar 1 millón. O sea, lo que íbamos a pagar a una empresa privada, 25 millones bolivianos para hacer una represa, resulta que el PER la va a hacer con 1 millón de bolivianos. Entonces, eso es lo que explica cómo hemos bajado esta deuda. O sea, no ha sido magia, no ha sido nada, sino que ha sido revisar, horas de estar revisando y por qué se está pagando esto y por qué es tan caro. Entonces, hemos llamado muchas veces a las empresas y le hemos dicho, mira, esto no es posible. Y rápidamente hemos llegado a un acuerdo, se han roto los contratos, se han anulado. Entonces, eso nos permite ahora tener una institución que está trabajando con precios normales. Estamos todavía con el esfuerzo de poder pagar las deudas. El Prosol, te decía, llevamos casi un año de atraso, pero sin embargo ya hemos pagado 47 millones de bolivianos, hemos puesto al Prosol, que es ese cuadro que está ahí es donde va Bermejo, en fin, 18.000 familias. Las canastas alimentarias, que es el próximo cuadro, si nos ayuda el director. Las canastas hemos pagado ya 23 millones de bolivianos, exacto, son 42.000 beneficiarios. Lo importante es que se ha pagado 17 millones que eran de las canastas que se entregó el año 20 y el año 21. Y 6 millones ya hemos destinado en la primera licitación que hemos hecho. En estos momentos estamos recibiendo una segunda y ya estamos preparando una tercera. Lo importante es que ahora la canasta se la compra al contado, no como antes que estábamos a crédito, ¿no? Pasemos, por favor, director, así rapidito, eso. Con el Chaco las cuentas claras. Hoy el Chaco paga su seguridad ciudadana, sus prediarios, paga los títulos de bachiller, bono de vacunación, que antes lo pagábamos nosotros, y el Chaco se negaba a reconocer esos gastos como propios. Entonces hoy tenemos cuentas más claras, si bien todavía no hemos firmado el documento final, pero ahora tenemos cuentas claras con el Chaco, ¿no? El Chaco estaba demandando la transferencia de empresas de la gobernación, el caso CETAR y todo lo demás. Sí, mira, para eso ellos tienen que crear su propia empresa. El día que ellos creen una empresa chaqueña de electricidad, que tengan su título habilitante, lo que nosotros vamos a hacer es entregarle las llaves de CETAR. No nos vamos a traer un poste, no nos vamos a traer un cable, todo está allá en el Chaco. O sea, no hay nada que se tenga que traer aquí a Tarija. Por lo tanto, eso depende de los propios chaqueños. El día que ellos quieran tener su propia empresa, lo que tienen que hacer es constituir la empresa legalmente, conseguir el título habilitante y en ese momento se les transferirá toda la infraestructura, equipamiento, personal que tiene CETAR y Acuío, Villamonte y Carapari para que ellos lo puedan administrar. ¿Otras empresas también están en este proceso? En este caso es Emtagas, que sería la segunda, no hay otra, Danilo, y Emtagas en estos momentos todo lo que es la infraestructura la está administrando Yacimientos y PFB, porque el gobernador Quecaña así lo pidió, ¿no? Entonces ya no habría otras cosas que transferir al Chaco. Si pasa, por favor, el director con los... El siguiente cuadro, por favor. Son las transferencias al FPS, EMAGUA y a la Agencia Estatal de Vivienda, como ya lo anunciamos hace rato. Pasemos, por favor. En el tema de las regalías, hemos contratado una empresa que va a venir en unos días, una vez que todavía no ha empezado a trabajar la empresa que ha contratado Yacimientos para hacer el estudio de distribución del campo Huacaya Margarita. Cuando esté trabajando la empresa, Danilo, va a venir la empresa, nos vamos a invitar a todos los amigos de la prensa para que puedan conocer al detalle cómo se fija el factor de distribución. Eso está dentro del contrato que hemos firmado con esta empresa, que es una empresa prestigiosa que ha representado a Santa Cruz en el último conflicto. El tema de Incahuasi, ¿no? Incahuasi, exacto. Entonces, una empresa que salió ganando, nos parece que va a defender bien los intereses de Tarija. Esto es CETAR. Las pérdidas técnicas ahora están, bueno, ¿no? Lo que te decía hace rato, 3%. Se estima recuperar 11 millones bolivianos solo en pérdidas. Está en funcionamiento el anillo energético que hace 6 años estaba instalado pero que no funcionaba. Hoy, si tú te has dado cuenta, puedes mirar la calidad de luz que tenemos, es uniforme en toda la ciudad de Tarija. Antes había barrios que a cierta hora no tenían buen voltaje. ¿Sigue habiendo supernumerarios en CETAR? Todavía tenemos, respecto a Chuquisaca, Potosí, Oruro, todavía tenemos. Sin embargo, hemos eliminado una serie de servicios que se contrataban a terceros y eso nos va a permitir ir mejorando poco a poco. Estas son las deudas. Debía 232 millones CETAR principalmente a las proveedoras, hoy está con 173 millones, se ha disminuido en 25% la deuda. Y la mora, que es lo que le deben aceptar, está muy alta. De esos 176 millones, Danilo, casi más del 70% corresponde a deudas de los gobiernos municipales.
que es por concepto principalmente de alumbrado público, luz en las escuelas y en las postas. ¿Y por qué no pagan o por qué no se cobra? Porque es deuda muy antigua, de casi toda la vida, y no hay la costumbre de pagar. Entonces necesitamos sentarnos y empezar una por una con todas las alcaldías a empezar a pagarnos. San Lorenzo creo que debe más de 25 millones y San Lorenzo tiene un presupuesto de 40, o sea que vas, le cobras y la dejas en cero, ¿no? Entonces, sin embargo, va a ser parte, ellos nos están cobrando, nos han hecho paro para cobrar, nosotros estamos pagándole a pesar de que en conjunto los municipios tienen más plata que la gobernación. Estamos cumpliendo, pero está claro que en algún momento tenemos que empezar a cobrarles también, ¿no? Esto es Centagás. Tenía compromisos por 148, hoy están en 61 millones que vamos a ir pagando poco a poco, 3.480 conexiones que se han hecho en este año y vamos a ir ampliando ese tipo de servicio. Estos son proyectos que están en curso, proyectos grandes, Agua para Patcaya, el proyecto Guadalquivir aquí en Tarija, la planta de San Blas que seguimos pagando, Luz para Bermejo, este es un proyecto muy interesante, Danilo, en agosto es probable que Bermejo se conecte al sistema nacional también. ¿ENDE está haciendo ese trabajo? ENDE está haciendo el tendido de la línea que llega hasta cierto lugar cerca a la ciudad de Bermejo y de ahí para adentro nos encargamos nosotros, ¿no? Hay que hacer toda una isla, no sé qué más de los nombres técnicos, pero es el sitio donde se va a recibir la energía, creo que a 115.000 voltios, y de ahí hay que bajarla a 18.000, ¿no? O 20.000 que entra a la ciudad y después se la baja a 220 o 320, ¿no? CETAR va a trabajar en eso. CETAR está trabajando en eso, hemos decidido contratar a la propia ENDE para que nos haga todo el trabajo porque es una empresa especializada, es la que mejor conoce la materia y tiene buenos precios, así que lo vamos a hacer a través del propio ENDE, lo que a nosotros nos corresponde como CETAR, ¿no? Pero garantizamos de que vamos a ir y vamos a ir. Este es el sistema de agua para Bermejo que trae agua del río San Telmo. Fíjate, son tuberías de plástico y bueno, se rompían mucho, pero ahora han comprado otro tipo de tuberías, están reemplazando, pero ya llegó el agua finalmente a Bermejo y con esto se va a acabar la necesidad de bombear agua del río Bermejo, que es muy turbia la mayor parte del año y se gastaba mucha plata en químicos, ¿no? Así que ese proyecto está ya, yo esta semana estoy yendo a inspeccionar también ese proyecto. Después vienen las diferentes instituciones, como el caso del CEDAC, que ha rehabilitado 7 granjas experimentales, centros experimentales que tenemos en el departamento. Hay una enorme cantidad de plantines que están en producción, 400.000 plantines cítricos, por ejemplo, en Bermejo son para 600 hectáreas. Esto con la idea de que el monstruo que hay allá de la fábrica de cítricos pueda tener materia prima, porque en este momento está la fábrica, pero no hay materia prima, entonces por eso es que hemos puesto esos plantines, son de cítrico. Y también estamos produciendo semilla mejorada de papa y de duraznos, de ciruelos y manzanas, en fin, todo lo que se puede producir acá, ¿no? También se está trabajando con sanidad animal. Si va pasando, señor director, los cuadros, por favor, así lo vemos rápido. Pasemos, por favor. Estamos trabajando en todo el departamento, incluido el Chaco. Este es el CDG, tenía una deuda de 8 millones el CDG. ¿A quién era la deuda? Básicamente a los proveedores de alimentos para las niñas que están en los orfanatos, los asilos. Hemos puesto al día, solo queda un saldo de 2 millones y hemos pagado más de 6 millones de deuda que se tenían. Hay un fondo que se le da también a los niños para que están en los orfanatos, para que cuando ellos adquieran mayoría de edad tengan esos fondos en el banco, salgan y puedan tener algún grado de independencia. Eso no se estaba cumpliendo, ahora sí estamos depositándole en la cuenta de cada niño un monto como una especie de seguro. Cuando ellos salgan van a tener esa plata para emprender algo. Las comunidades de O'Connor, de los pueblos de O'Connor indígenas. Hemos trabajado fuerte con el alcalde en el tema de la rehabilitación de los caminos, el agua, la luz, todo lo que a nosotros nos corresponde hemos hecho ya. Ahora quedan las materias pendientes, las viviendas, reconstruir las escuelas, las postas, ¿no? Esta es la apertura del San Juan, del Hospital Infantil Manuel Quijena, el edificio se llama así, sin embargo lo que hemos hecho es trasladar parte del San Juan de Dios. Es el materno infantil, ¿no? Este es el Hospital Materno Infantil, sin embargo el San Juan de Dios casi la mitad del hospital estaba ocupado por servicio a la madre y a los niños. Entonces con eso estamos descongestionando el Hospital San Juan de Dios y lo importante es que ya está funcionando, la gente se ha acostumbrado y las instalaciones son de primera, eso hay que felicitar a quienes han tenido la idea de hacer Se hizo un relanzamiento del SUSAT. El SUSAT ahora está ocupándose de lo que usted está mirando ahí, Danilo, ¿no? Que es el tema de todo el tema de ortopedia, por ejemplo, si alguien necesita una silla de rueda, muletas, un brazo para las caderas de los bebés, lentes, prótesis dentales, audífonos, marcapasos para el corazón, o sea, todo lo que son accesorios, no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? Pero son equipos que necesita el cuerpo para poder sobrevivir, entonces eso está dedicándose el SUSAT, solo a eso, a dar prótesis.
Entonces el sistema es muy sencillo, se inscriben, se le hace una valoración médica, inmediatamente se le dota de la muleta, la silla de rueda, el audífono, los lentes, placa dental, incluso marcapaso por el corazón, ¿no? Esa es la nueva historia del SUSAT, cosa que no da el SUS, ¿no? Hablamos de cobertura departamental en la vacunación. Sí, bueno, Tarija sigue manteniendo el primer lugar gracias al buen comportamiento de la población. Los alcaldes también se han puesto a la tarea de poder hacer las campañas de vacunación. Llevamos primer lugar en vacunación a todas las personas mayores de 18 años. Estamos con 82% de nuestra población vacunada en primera dosis, 73% en segunda y en tercera 26%. Y en jóvenes de 5 y niños de 5 a 17 años tenemos una cobertura del 56% en primera dosis, 42% en segunda. Estas cifras no permiten, sin embargo, gobernador, que dejemos de usar el barbijo. Siguen las medidas precautorias. Sí, eso es, por recomendación de los médicos hay que mantener esa medida, porque si bien no hay contagio, estamos hablando de 1 o 2 contagios por día que a veces se dan en todo el departamento, sin embargo, por la facilidad con que se transmite el virus puede haber un nuevo rebrote. Entonces eso es lo que hay que evitar y por eso recomendamos a todos de que mantener la distancia y el tema del barbijo en la calle, ¿no? Aunque claro, la gente lo está usando cada vez menos, sí, pero lo importante es que la gente se está vacunando y espero que sigan vacunándose porque esa es la mejor manera. ¿Se reactivó el tema de recuperación vehicular? Sí, tenemos ya, para este año esperamos hacer 5.000 intervenciones, ya se han hecho un total de 2.800. Vamos por buen ritmo, el primer cuatrimestre estamos ya con 2.800, se le ha repuesto algunos recursos que se habían tomado del GNB, por ejemplo, ya está funcionando en todo el departamento del GNB, son varios talleres, son 5 millones de bolivianos que se están haciendo circular en ese sector de la población. El FOPED lo mismo, 719 créditos que se han dado por valor de 13 millones de bolivianos, estamos pensando ampliar también el FOPED a otros sectores. Así que estamos en eso. El proyecto San Jacinto se está haciendo un mantenimiento de todo lo que es las cámaras, depósitos que hace muchos años no se limpiaban y se está mejorando el caudal del agua. Si bien ya hay necesidad de reponer la tubería, pero se está limpiando, ¿no? Los regantes exigían eso, justamente el cambio de tuberías. Nosotros estábamos intentando hacerlo con recursos propios, con esfuerzo propio, sin embargo el gobierno nos dio la feliz noticia de que ellos van a financiar el proyecto, así que el viernes hemos trabajado con los regantes, mañana tengo una nueva reunión con ellos. Nosotros vamos a poner a disposición de ellos todo topografía, por ejemplo, que no había topografía. Hemos hecho topografía para hacer la reposición de la tubería y esperamos de que el gobierno cumpla ese compromiso que ha asumido con los regantes, ¿no? Entre tanto, estamos haciendo mantenimiento. Perfecto. Obviamente, este primer año ha sido marcado por el conflicto con el ex-SEDECA. ¿Cuánto ha permitido de ahorro? ¿Qué deuda queda? ¿Y cómo se está encarando los caminos, los puentes, el mantenimiento con la nueva Secretaría? Sí, el camino hacemos mantenimiento a 2.505 kilómetros de caminos en todo el departamento. Antes lo hacía el SEDECA, sin embargo ahora lo estamos haciendo a través de la DAF y el apoyo de los subgobernadores, cuya una de las principales tareas que tienen ahora los subgobernadores es hacer el mantenimiento de los caminos. El presupuesto va a bajar a menos de la mitad, Danilo. El año pasado el SEDECA nos ha costado 60 millones de bolivianos y el mantenimiento de los caminos no ha sido el mejor porque lo hemos tenido que hacer con los subgobernadores. Ahora, después de la decisión que hemos tomado de cerrar esa institución y abrir otra, todavía tenemos un conflicto con aproximadamente el 50%, antes eran casi 400 trabajadores, nosotros estimamos que cuando se reincorporen, que no lo hacen, tan hace una semana que no se reincorporan, van a ser aproximadamente 180 y de ahí todavía va a bajar un poco más. Entonces ya no tenemos esa carga enorme que teníamos, que significaba un peligro a cada rato porque cualquier trabajador te metía un proceso. Hay asistentes, ayudantes que se han llevado indemnizaciones por 400, 600, 700 mil bolivianos. Danilo, ¿Cada uno? Cada uno. O sea, eso no es ni la jubilación de un profesional del petróleo cobra esa jubilación en Bolivia, pero ahí sí hay gente que se ha llevado 700 mil bolivianos de indemnización. Entonces, ese régimen laboral ya no lo podíamos sostener financieramente porque no hay plata sencillamente y porque además no se justifica gastar esa enorme cantidad de plata en una institución que no daba ningún tipo de resultado de acuerdo a la cantidad de plata que se gastaba en esa institución. Hoy con menos de la mitad del presupuesto, solamente la planilla de 1.200.000 bolivianos que era por mes, hoy está bajando a 600.000 y vamos a tener mucho más trabajo con eso, ¿no? Entonces yo creo que era necesaria esa medida, o sea, si bien es un alto costo político, yo he recibido insultos durante cuánto tiempo, la plaza ha estado tomada de una manera tan grotesca, tan fea en los mejores momentos de nuestra
fiesta, aniversario, pero no había otra. El hacer este trabajo, aquí es facilito decir los números, hemos bajado de 1.000 millones, pero claro, hay enorme cantidad de intereses particulares que se han visto perjudicados, ¿no? Pero nosotros tenemos que mirar el bien de la colectividad, claro, o sea, no podemos mirar el individual, ¿no? Entonces aquí lo sentimos mucho, pero había que hacer ese trabajo, Danilo. Y en cuanto concierne a el proyecto o la proyección que tendría la gobernación para este año, hemos hablado de la ejecución de poco más de 700 millones. Este nuevo segundo año, ¿qué monto más o menos se manejan? ¿Cuál va a ser la tónica de inversión y del pago de las deudas también? Sí, el comportamiento va a ser bastante similar, Danilo. Todavía tenemos una cartera, ¿no? una deuda que seguir honrando, que va a ser el principal uso que le vamos a dar los recursos de este año. O sea, vamos a seguir honrando las deudas porque de esa manera nos evitamos los procesos judiciales que después en vez de pagar 10 tenés que pagar 15 o 20 por las cargas judiciales, ¿no? Así que la prioridad va a seguir siendo ordenar el tema financiero, pero ya lo importante es que se han reactivado la enorme cantidad de instituciones que descentralizadas, desconcentradas que tiene el gobierno departamental, el caso del PER, Cevita, CEDEGIA, el Centro Vitivinícola, el CEDAGE, el CDGES, y lo importante es que ya están funcionando y ahora sí pueden recibir las solicitudes de la gente. Entonces estamos a todo trabajar ya en todo lo que es nuestra competencia, ¿no? Hemos dado prioridad siempre al área social para atender los orfanatos, los ancianos, las canastas, el tema del pago del Prosol. Eso se va a cumplir a cabalidad, no hay ninguna posibilidad de que eso vaya a disminuir. Estamos también hablando con los alcaldes para reactivar varios proyectos que estaban paralizados, en la manera en que muchos de ellos ya han revisado y en la mayoría de los casos hemos bajado los costos. Estaban escuelas pactadas, como te decía, con altos costos, hoy hemos bajado a precios normales y eso va a permitir reactivar una enorme cantidad de proyectos en todo el departamento. Entonces lo importante es que ahora la gobernación, si bien ha estado este año enfrascada en el tema de la reactivación, ya está funcionando, porque la mayoría estaba cerrado, estaba parado. Hemos cosechado uva este año en el Cevita, son más de 4 hectáreas de uva que tenemos y que no se cosechaba uva. Hemos cosechado uva, hemos cosechado aceituna, pero eso es apenas, uno dirá, bueno, ¿qué es eso? Pero es una muestra de que sí, ahora se está empezando a hacer andar toda la gobernación. Claro, no, se nota en este informe, gobernador, se nota bastante trabajo, pero seguramente también porque ha tenido espacios en la Asamblea Departamental que han favorecido a la gestión, lo que llamamos gobernabilidad. Ha sido un poco más fácil, digamos, emprender todo lo que se ha hecho este primer año. Sin embargo, en este momento hay una disputa por la directiva en la Asamblea Departamental que no se resuelve. ¿Usted cree que el segundo año de gestión podría volver a tener el apoyo de una directiva que dé luz verde a esta gobernabilidad? ¿Cómo lo ve el tema político en este asunto? Mira, yo espero que sí, independientemente quién tiene la presidencia de la Asamblea, porque esa es la disputa en estos momentos. Sí. Nosotros tenemos una alianza con las bancadas indígenas que nos permite tener 15 de los 30 votos. El MAS tiene 13 votos y está Comunidad de Todos que tiene 2 votos. Esperamos nosotros de que independientemente quién sea que dirija la Asamblea, pueda la Asamblea en su conjunto ponerse a tono con lo que realmente necesita el departamento de Tarija. Y está claro que la Asamblea tradicionalmente ha sido una trinchera política que se ha dedicado básicamente a dificultarle la acción al gobernador de turno, a todos, ¿no? Entonces ahí tenemos una enorme cantidad de leyes que disponen recursos, Danilo, y que no hay ninguna posibilidad de cumplirlas, ninguna. Yo lo primero que hice cuando llegué a la gobernación al día siguiente fue mandarle una carta a la Asamblea con un listado de más de 100 leyes donde les dije, oiga, esto no se puede cumplir, así que vean qué van a hacer con estas leyes, porque hoy la plata no alcanza para dar cumplimiento a esas leyes. Solamente esta ley de los ítems, por ejemplo, en salud, que gastamos 40 millones, si es que se los pone al nivel del TGN, tenemos que duplicar el presupuesto. Y aquí, ¿de dónde sale? O sea, tendríamos que quitar del prosolo, de las alcaldías. El presupuesto tiene un equilibrio muy, muy frágil y no permite incorporar nuevos gastos o hacer o incrementar las partidas porque afectaría a la otra directamente. Entonces hay un equilibrio muy frágil que se puede romper con cualquier ley. O sea, si es que hay una asamblea opositora, una asamblea que quiera perjudicar, te saca una ley y te dice, bueno, le paga para la fiesta tal tanto, destine 100.000 bolivianos, y no existe esa plata.
Entonces, es muy, muy frágil el equilibrio que tenemos y que puede romperse por una decisión política. Por lo tanto, es importante de que la Asamblea, independientemente de quién sea la directiva, entienda de que estamos saliendo de un proceso de crisis muy duro, pero que todavía no hay la solvencia financiera como para poder enfrentar una serie de obligaciones que ya están dictaminadas en ley, menos para poder asumir nuevos desafíos. Por eso es lo importante la gobernabilidad que tú decías. Y para también dentro de la gobernabilidad es muy importante un buen relacionamiento con el gobierno central. Hemos tenido un 15 de abril donde se ha notado, pero de manera muy evidente, la separación que existe con autoridades de gobierno, que en ningún momento hubo algún minuto por lo menos de diálogo, ni siquiera de saludo, ¿no? Entonces, ¿cómo anda esa, tiende a ahondarse esa especie de confrontación o alejamiento, inamistad tal vez, pero ¿qué esperanza tenemos para que se pueda corregir y haya un buen relacionamiento de trabajo por lo menos? No, yo no creo que se vaya a empeorar, Danilo, porque entendemos de que es parte de lo que ha sido el proceso de campaña electoral, donde el presidente Arce ha jugado un rol fundamental. Tú sabes, él ha estado aquí en Tarija, ha tenido algunas frases poco acertadas para con la población tarijeña, y eso me imagino que lo pone a él en una situación especial, a pesar de que él se declaró que es tarijeño, sí. Pero está claro de que está contaminada todavía su percepción sobre Tarija, su relación con las autoridades, está todavía contaminada por lo que ha sido el proceso electoral. Me imagino que eso ya bajará. Era una buena oportunidad el 15 de abril para poder cerrar y abrir una nueva historia, pero yo aguardo de que eso ocurra, ojalá en el corto plazo, ¿no? Nosotros estamos siendo muy respetuosos con el gobierno, estamos cumpliendo las obligaciones que tenemos con todas las instituciones estatales. Sin embargo, eso no es suficiente porque nosotros esperamos de que el gobierno nacional pueda venir a hacer inversiones a Tarija. Se han hecho anuncios muy importantes durante este 15 de abril. Si uno suma todo lo que ha comprometido el gobierno, estamos hablando de más de 2.000 millones de bolivianos que ha comprometido solamente con San Jacinto, 450 millones bolivianos, ampliación del aeropuerto, está el tema de la planta de tratamiento de aguas servidas de nuestra ciudad, en fin. Así que nosotros esperamos, creo todos los tarijeños, de que el gobierno pueda venir y realizar obras en Tarija. Eso esperamos todos, definitivamente. Gobernador, muchas gracias. Hemos dedicado un amplio sector del programa, pero era necesario para tener una radiografía de cómo anda nuestra Tarija desde la gobernación en este primer año. Abrigamos esperanzas para que todo vaya mejorando una vez que la casa sea reordenado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Danilo, muy amable. Saludos a todos. Bueno, el licenciado Oscar Montes, gobernador del departamento.